Buenas tardes, soy María Cristina Versailles, argentina, vivo en Valencia, España. Clarice Lispector nació en Ucrania y vivió y murió en Brasil. En sus cuentos, en gran parte autobiográficos, se pueden entrever jirones de su vida. La violación y posterior enfermedad de su madre, contagiada de sífilis por soldados rusos, su gestación en un desesperado intento de devolver la salud a la madre, creencia difundida en aquellos años. También la muerte para ella prematura a los 57 años están de una u otra forma presentes en la narrativa. En este cuento Amor, Ana es una ama de casa que vive una vida rutinaria y feliz, sin ninguna ambición. En ella todo está ordenado, hasta la conversación con el cobrador de la luz. Su vida también está impregnada de naturaleza que ella misma cuida. No nos olvidemos que ella vive en Brasil y que siempre que se separa de Brasil extraña muchísimo. Su rutina ordenada permite que sus días se deslicen en paz. Sus hijos crecen, las plantas que cuidan también, y todo a su alrededor tiene algo así como un orden preestablecido. No hay posibilidad de cambio alguno. Pese a esto, hay un momento durante el día en el que el temor la domina y se siente vulnerable, pues pese a lo que demuestra es una persona insegura y el orden exterior oculta su desorden interno. Ana pretende una perfección que está muy lejos de alcanzar en su interior. Por eso, tanta seguridad exterior, tanto orden para asegurar su estabilidad interior. Su hogar es el lugar en el que se siente protegida y segura. Llegó a su destino de mujer como si ella lo hubiera inventado y todo su mundo está hecho a su medida. Pero su marido y sus hijos son reales. La vida anterior le suena ajena frente a la verdadera vida actual. De una mentida felicidad había pasado una vida de adulto y la había creado ella para sentirse segura. Pero había una hora de la tarde en la que nadie la necesitaba, ni siquiera los muebles de la casa. En esa hora sufría espantosamente, por eso era la elegida para salir y hacer diligencias. De esta manera podía seguir cuidando de la familia y del hogar. Al regresar retomaba la rutina de hijos que la reclamaban y de un marido que le exigía la cena lista. Así llegaba la noche con su tranquila vibración. A la mañana siguiente su familia y sus muebles la obligaban a retomar su rutinario deber. Dice, nuevamente encontraba los muebles sucios y llenos de polvo, como si regresaran arrepentidos. En cuanto a ella misma, formaba oscuramente parte de las raíces negras y suaves del mundo y alimentaba anónimamente su vida. Y Ana regresaba de esas diligencias diarias a tomar el control de su vida, de su casa y de su familia. Ese día, en el que regresaba en el tranvía por las calles estrechas, algo era diferente. El viento era más húmedo y frío de lo anunciado, y algo cambió desestabilizándola. Ana entró poco a poco en un estado de trance desde el instante en que al llegar a la parada hay un hombre detenido. Un hombre estaba realmente detenido. Era un hombre ciego pidiendo limosna. Pero lo que era aún peor, ese hombre masticaba chicle. A partir de ese instante la vida de Ana parece desdoblarse y como en un universo paralelo o como bajo los efectos de un alucinógeno, comienza a vivir una extraña odisea. Su rutina quiere imponerse sobre este desafortunado episodio en un desesperado intento por retomar el control. Tiene tiempo de pensar que los hermanos irían esa noche a comer. Tretaba Ana en su afán desesperado de aferrarse a la rutina. El ciego masticaba chicle y parecía sonreír y dejar de hacerlo alternativamente. Ana no podía despegar los ojos del ciego y lo miraba con la certeza de que el ciego no podía saber que Ana lo miraba. La visión de ese ciego la desestabiliza y lo mira con odio. Inclina su cuerpo a tal punto que al arrancar el tranvía, la pesada bolsa de malla rueda de su regazo y cae desparramando las compras. Ana no puede contener un grito. El conductor detiene el tranvía. Los pasajeros ven a Ana pálida e incapaz de moverse para recoger sus compras.
Todo su equilibrio y su mundo se rompen, como los huevos que se pegotean manchando de amarillo la malla de la bolsa de compras. El ciego desde la vereda percibe que algo ocurre y extiende sus manos tratando de saber qué. Viendo que nada ocurría, el conductor reinicia la marcha. El ciego quedó atrás, pero el mal ya estaba hecho. El pacto rutinario se había roto como la bolsa de malla y Ana no sabía qué hacer con las compras en el regazo. Todo a su alrededor volvía a su rutina, todo menos Ana, que respiraba con dificultad ante la indiferencia de los demás pasajeros. Su vida se había destruido por un ciego que masticaba chicle y pedía limosna. Hasta la bolsa de malla era áspera entre sus dedos. Ella no sabía qué hacer. Todo su mundo ordenado había desaparecido. Todo a su alrededor era hostil y el peligro la acechaba, a ella y a todos los que la rodeaban en ese momento. La bolsa de malla era la red que los mantenía unidos a todos. Y ahora las personas apenas podían mantener un mínimo equilibrio. Nadie sabía dónde ir. La ley había desaparecido. Ana siente que pierde el equilibrio, teme caer del tranvía. Está en una crisis de la que no sabe cómo salir. Sin embargo, en medio de todo ese sufrimiento espantoso, goza de las cosas. Es en este momento en el que se produce la fractura entre el antes y el después. Como bajo los efectos de un alucinógeno, Ana percibe todo de manera distinta. Siente que hace menos calor, que oye mejor las voces, piensa que podría estallar una revolución en medio del aire polvoriento. Y todo esto lo había provocado un ciego masticando un chicle. Nadie sentía piedad por el ciego que masticaba chicle. Nadie sentía piedad por nadie. Las personas que la rodeaban le producían temor. Sus rostros la asustaban. Eran agresivos incluso con sus propios hijos. Y Ana se había vuelto más y más bondadosa. Una bondad que la lastimaba. Dice Clarice Lispector, ella había calmado tan bien a la vida, había cuidado tanto que no explotara. Y ahora esto, un ciego masticando un chicle había estropeado todo el delicado equilibrio que Ana había logrado en su vida adulta. Ana sentía piedad por el ciego. Tan fuera de eje se encontraba que olvida bajar en su parada. Se sentía débil. Debería caminar en medio de la noche, orientarse en la oscuridad. Sentía mucho miedo. Finalmente se ubica y cruza los portones del botánico. Los cambios siguen produciéndose. La naturaleza aclara la tarde y el aroma de los árboles la calma. El jardín, dice, era triturado por la tarde y ella se encontraba en un medio sueño, incluso rodeada por el zumbar de abejas y aves. Se sentía pequeña en medio de tanta naturaleza, suave y grande. Los sonidos la sobresaltaban, un gato, una rama balanceándose, las sombras, todo la atemoriza. Le parecía que estaba en medio de una emboscada dentro de un jardín que tenía vida y que estaba trabajando en secreto. Sentía que en los árboles las frutas eran dulces y el suelo estaba sembrado de carozos similares a pequeños cerebros. Las aguas rumoreaban y en el tronco del árbol, dice, se pegaban las lujosas patas de una araña. La crudeza del mundo era tranquila, el asesinato era profundo y la muerte no era aquello que pensábamos. El mundo era grande en la medida que Ana era pequeña. Los árboles, los parásitos, los enormes tulipanes y las dalias. Ana sentía asco y fascinación. Todo abundaba hasta el punto en que se pudría. Había niños y hombres con hambre en el mundo. Ana se sentía descompuesta. El ciego era quien la había llevado a ese mundo brillante y sombrío con monstruosas victorias regias. El césped estaba cubierto de oro y escarlata. Todo se descomponía a su alrededor. Su mundo había desaparecido y se encontraba en otro en el que flotaba. Era fascinante. La tierra era fofa bajo sus pies. El recuerdo de sus hijos finalmente la hace reaccionar y corre asustada huyendo de ese mundo ideal que casi la atrapa. Finalmente puede escapar y llega a la puerta de su edificio. Había escapado al desastre. Al entrar a su casa
Por un instante no la reconoce, hasta que su hijo corre hacia ella y la abraza. Y ella se protege en ese niño que tiene su rostro y larguísimas piernas. La vida es muy peligrosa. Abraza a su hijo y en él a la vida. Ama al mundo con repugnancia. No sabe si debe acudir a salvar al mundo que depende de ella. Su miedo, el miedo del hijo que finalmente huye al interior de la casa. Ana no se había desprendido de la bolsa de malla sucia de huevos rotos. Ostra, no sabía dónde mirar. Quería vivir sin saber si estaba junto al ciego o en el jardín botánico. Tan tranquilo que la sublevaba. Se da cuenta de que pertenece a la parte fuerte del mundo y que el ciego la había llevado hasta lo peor de sí misma. Prefería el llamado del jardín botánico, más luminoso y tranquilo. Sentía miedo. Para escapar a su angustia comienza a ayudar a la sirvienta a preparar la cena. Oye a lo lejos las campanadas de una escuela. Ve el polvo en la parte inferior del fogón. Descubre una pequeña araña entre las plantas. Cambia el agua de las flores y las siente lánguidas y asquerosas en sus manos. Aplasta una hormiga cometiendo un pequeño asesinato. Ve las gotas de agua caer en el agua inmóvil de la pileta. Oye a los abejorros de verano inexpresivos. Todo le provoca horror. Recorre la cocina trabajando, ayudando en la preparación de la cena, mientras de su cabeza los mosquitos improvisaban una ronda en la noche cálida. Mal amor y piedad. Mientras el sudor la cubre y el horno arde. Finalmente llegan el marido y la familia, los hermanos y sus mujeres, y los hijos de los hermanos y los hijos propios. Esto poco a poco la va llevando de nuevo a la realidad. Comen con las ventanas abiertas en el 9º piso. Pueden sentir un avión amenazado por el calor del cielo. La noche se alarga, la cena estaba buena, los niños jugaban. Ana, pálida, reía suavemente. Luego de la cena entró una fresca brisa por la ventana. Cansados y felices, todos reían sin ver sus defectos ni los defectos ajenos. Eran seres humanos, todo era perfecto. Y Ana aprisionó en un instante entre los dedos, el instante entre los dedos como si fuera una mariposa, y antes de que desapareciera. En este magnífico relato, Clarice Lispector nos presenta el otro lado de las cosas, una irrealidad que bien podría ser real o una realidad virtual. Todo transcurre bajo los efectos alucinantes de una droga o bien de un aura epiléptico. Buenas tardes.